Y seguimos por Río Branco con esta empresa que se dedica a la venta de insumos. Para entender cuál es el panorama que tenemos en este año 2016 con la venta de los insumos para las empresas de agricultura. Allí en Río Branco nos enterábamos, por ejemplo, que un establecimiento o un campo chico, la mayoría desearía tener campos más grandes, pero las porciones habituales, propiedad de los uruguayos que arriendan, son pequeñas, en este caso 70 hectáreas que están sobre la zona de Garao, ahí cerca de Río Branco. 70 hectáreas que se pagaron a $115, que las arrendó un trabajador que tenía maquinaria y que apostó a la soja en tiempos difíciles, que cosechará próximamente. Antes las trabajaba una empresa que no pudo continuar por estos vaivenes del mercado, que no quebró, pero que se va considerando que es muy difícil ganar plata. $115 la hectárea. Antes el propietario las arrendaba a 200 por los meses, justamente que utilizan para la soja. Después le quedaba para comida de los ganados al productor. Una diferencia muy importante para un productor de trabajo, además que vive en el campo y vive de lo que genera en el campo. Las variaciones de las rentas, de 200 bajó a 115 el mercado para una porción chica, que además tuvo la suerte de encontrar a alguien interesado en trabajar un pequeño campo. ¿Cómo está la realidad? ¿Cuáles son las semillas que se buscan? ¿Qué apuntan con respecto a las forrajeras? Escuchamos al ingeniero agrónomo Marcelo Campanella en la segunda parte del diálogo. Y en estos campos de Río Branco, ¿qué tipo de semillas son las preferidas por los productores para la forrajera? Bueno, realmente acá la demanda y por lo menos lo que desde el punto de vista técnico mejor anda en estos campos es la inclusión de raíces de ciclo más largo, ¿tá? Raíces tantos diploides de ciclo largo y tetraploides de producción temprana como Winter Star. En algunos casos en los cuales el sistema amerita, estamos haciendo la inclusión de festuca, materiales de festuca. Pero bueno, luego de una evolución en el cual se viene trabajando hace muchos años en esos sistemas, es donde podemos perennizar un poco más la mezcla, en vez de solo raíces, e irnos a festucas asociadas con leguminosas. ¿Y en eso es muy distinto el suelo o los campos de Río Branco son tan diferentes que en el resto del país donde trabajan ustedes? Bueno, son campos que sufren demasiado el anegamiento en los meses de invierno, entonces las implantaciones a veces no son tan buenas, no son lo deseado, por lo cual siempre vamos a materiales que tengan rusticidad, obviamente, y adaptabilidad a la zona. En eso es que está el estudio de hoy en día de los materiales de Raízen, por lo cual te diría que básicamente lo que más hemos desarrollado es materiales de raíces de ciclo más largo, y empezar a incluir en ciertos predios donde las condiciones se dan de preparación de suelo, materiales de festuca con rusticidad, con adaptabilidad al ambiente, y bueno, en función de eso estamos trabajando. Decías que una manera de bajar costos para los productores es semillas que tengan mayor durabilidad, y el raigras anda muy bien en esta zona. El raigras anda bien, el problema que tenemos es la anualidad del raigras, por lo cual por eso intentamos que incluyan en su sistema praderas a base de festuca, para dar por lo menos dar un periodo más de amortización a lo que es una inversión inicial. A su vez tenemos las praderas de rotación corta, de duración de 2 años, y en función de eso nos vamos adaptando según las situaciones de cada productor. ¿Y raigras es los que más se venden en esta zona? Sí, sin lugar a dudas, o sea, la demanda desde temprano, desde ahora en estos momentos, es por raigras, y bueno. Básicamente todo el resto de los materiales, a medida va avanzando la zafra, prefieren otro tipo de materiales un poco más sofisticados. Y concretamente para raigras, por ejemplo, ¿cómo es la línea de precios comparado con la zafra anterior? Y bueno, en este momento estamos algo más bajo que la zafra anterior, o sea, las cosechas de los semilleros de raigras el año pasado anduvieron muy bien. Se dieron las condiciones en las cuales los semilleros anduvieron bien, y bueno, la semilla está un poco
un poco menor valor. Y volvemos hasta Fraile Muerto, segunda parte con el administrador Daniel Bentancur. Un dato que no es menor. Este establecimiento, que producía mucho, según cuenta el administrador, pagaba sueldos por arriba del mercado. Y él mismo lo dice, a él que estaba como responsable le pagaban $3.000, $3.500, algo que no se ve habitualmente. Pero el propietario vive de otra actividad y si bien no es un hombre rico, por explicarlo de alguna manera, aunque tenía un patrimonio brutal en la tierra que no utilizaba, prefería que los empleados ganaran bien y producir bastante, tipo la opinión lógica de alguien que es científico y que pretende lograr cada vez mayor producción. No ganaba para sí plata con el establecimiento, pero trataba de ser un ejemplo en la producción y sin lugar a dudas era de los establecimientos destacados de esa zona de Fraile Muerto. Segunda parte del diálogo con Bentancur. Y en un establecimiento de ciclo completo, ¿cuánto ganado gordo sacaban para la industria frigorífica? ¿Cuántos novillos? Porque usted me decía que entoraban en los últimos años arriba de 500 vacas. Y teníamos una tasa de extracción ubicada en un 21 a un 23,5%. Sacábamos más o menos 400, 350, 400 novillos, peso en segunda balanza, situado en 240, 50 kilos los novillos. La carne. Sí, kilos carne. Y las vacas situadas en 205, 210 kilos, unas 130, 150. No sé, nosotros cuando hablamos de índices de preñez, no estamos hablando de entorar vacas sin ternero al pie, a no ser las vaquillonas, porque todo el animal que no producía un ternero se lo destinaba a matanza, es decir, al frigorífico. O sea que todas las vacas que eran entoradas siempre tenían un ternero, que usted quiere marcar que la lucha era más difícil todavía. Yo no sé si más difícil, requiere conocimiento de lo que uno está haciendo y inversión en conocimiento. Y lo mismo que en los recursos naturales, en mejora de los recursos naturales, sean de pastura, sea de aguada, sea en lo que se quiera considerar. Había una inversión, el dueño era un ingeniero agrónomo, PhD en producción, y el que habla, que administraba, tenía una formación, si bien no era agrónomo, una formación tanto en nutrición como en manejo de pastura, de recursos naturales, importante. Pero sin embargo yo le contrarreo con que el establecimiento no dejaba ganancias, el dueño no sacaba plata. Bueno, eso es bastante relativo. Si uno mide a lo que pasa, transferido a lo que pasa en un establecimiento de producción tradicional, nosotros sacando los salarios que eran totalmente distintos, yo como administrador tenía un ingreso importante en dólares que vendría a ser lo que retira tradicionalmente el productor para vivir él y la familia. Y por otro lado, los salarios de los trabajadores que oscilaban entre de 4 a 6 permanentes, más gente que iba y hacía trabajo de changa, en 1.200, con un dólar a 20, en 1.200, 1.250 dólares por mes. Claro, pero si uno analiza junto a gente del ámbito empresarial que tenían 1.300, 1.500 hectáreas y no ganaba nada el dueño, muchos van a decir que no estaba bien manejado el establecimiento. Bueno, eso se puede discutir. Yo no quiero entrar en una discusión así sin número y menos por la radio. No me refiero a que de repente no fuera inteligente el manejo del dinero, sino digo que invertían demasiado para el capital que tenían. Cualquier persona que tenga 1.300 hectáreas puede vivir del campo, sin embargo ese dueño no vivía del campo. No vivió, pero vivía el administrador. Usted ganaba muy bien, dice, arriba de $3.000, 3.500.
Claro, yo ganaba lo que habitualmente o tal vez por encima de lo que retira un productor con 1.500 hectáreas. Si uno ganaba un sueldo ubicado en $3.000, podía ser en momentos un poco más, un poco menos, estamos hablando. Y el personal con salario que oscilan en $400 por mes, y ahí ganaban más de $1.000, quiere decir que hay un enfoque totalmente distinto de lo que es una empresa. Claro, pero eso no era una empresa, en definitiva, era un gusto que se daba al dueño que vive en otro país y de repente quería producir bastante por hectárea. Yo no quiero entrar en una discusión de ese tipo así. Puedo entrarla en forma personal o en otro ámbito, pero no por la televisión. Y esto, no, igual que los predios demostrativos, sea de INEA, de facultad o de quien sea, no son tal vez muy trasladables directamente, sí cómo se trabaja, cómo se produce. Si en vez de tener 6 empleados tenía 3, el margen de ganancia, que eso eran, estamos hablando de $3.000 más con 3 empleados menos, estoy hablando de que eso en la vuelta del año eran $36.000, más los aportes sociales y todo eso, era bastante sin contar mi salario. Si yo saco mi salario, de salario nosotros disponíamos en el eje de $6.000 a $7.000 por mes. Pero a ese promedio que usted dice son apenas 3, 4 empleados, no 6. Se sacaba 3, 3,5. Eran los últimos que habíamos. En este momento trabajábamos 4 personas permanentes y los salarios oscilaban entre 130.000, 125.000 por mes. Quiere decir que a $1.20, como estaba, no 19.50, vamos a ubicarlo en 20, y eran más o menos $6.000, $6.500. ¿Con qué raza de ganados, por ejemplo, trabajaban? Bueno, entramos en el año 89 a hacer una base de Aberdeen Angus, si bien teníamos mucha cruza, porque se había ensayado cruzas con Limousin, con Flavy, con Brangus, pero la base era Aberdeen Angus. Últimamente el 90% de rodeo era todo Aberdeen, con algunos animales un porcentaje careta, cruza Aberdeen con otra raza. ¿Ovejas tenían? Teníamos, en un momento tuvimos muchos ovinos, ahora por distintas circunstancias ya se tenía alrededor de 1.300, 1.500 ovinos en el predio. Es decir, una por hectárea, que no es tampoco, al lado del pueblo, al lado de Freilomón. Sí, yo no hablo de los robos, sí, de la invasión de perros que nos alcanzaron a lastimar hasta 250, 300 ovinos en 2, 3 días, y eso llevó a reclamos judiciales y todo lo que hicimos. Y muerte, eso significaba un 25% de muerte, porque todos sabemos lo difícil que es recuperar un animal lastimado por mordeduras de perro. En Piriápolis, Maldonado, las mejores opciones en negocios inmobiliarios usted los encuentra en Inmobiliaria Gazalla. Contáctenos, teléfono 4432-4647 o al 4432-5100. Inmobiliaria Gazalla. Transporte de haciendas y granos Sergio Lesaeta, desde Florida para todo el país. Transporte profesional de cargas, apuntalando el crecimiento del agro nacional. Por informes, en Florida 4352-5679 o al celular 099-350-183.
Se precisan terneros enteros y castrados, terneradas enteras de todo peso y en las mejores condiciones del mercado, inclusive con pago ahora y entrega de terneros a futuro. Se compra de a camión o sin límite de volumen. Consulte al teléfono 091 484 030. Desde Tacuarembó, Julio Povedo Agronegocios. Estamos colocando ganados gordos, con plazo y al contado. Tenemos pedidos concretos, además por reposición. Consulte en Tacuarembó al teléfono 4632 1501 o al celular 099 592 572. Julio Povedo Agronegocios.